Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a la pecera de memorias, última pecera de memorias, al menos en este formato, del año, David. Ya, hasta el año que viene no nos vemos. Oye, ¿qué te pasó ayer? ¿Qué te pasó a ti? Bueno, estábamos malos. Bueno, seguimos malos. Sí. De hecho, mi voz creo que no es la adecuada para un programa de estas características, pero es que yo ayer estaba con 39 de fiebre. Y por eso has venido con este jersey hoy, ¿no? Y me he venido para estar... no perder el calor. Claro. No, hombre, el tema de la Navidad es importante. Es Hay importante. que celebrar. Hay un debate que me da mucha pereza, tío. ¿Sobre la Navidad? Sí, Vale. mucha pereza. Yo tengo otro también, ¿eh? Que es el debate de si hay que decir felices fiestas o feliz Navidad porque tiene una connotación religiosa. Anda, no ¿no? lo había pensado nunca yo eso, ¿eh? Pues sí, están la gente así más conservadora católica como apropiándose de la Navidad como que es algo religioso, y la gente pues más progresista, vamos a decir, más atea, etcétera, lo contrario. Pero Dicen también te digo, felices fiestas. ¿Qué? ¿Qué fiestas? Claro, gente ¿Qué que... fiestas? Las gente- fiestas de... O sea, ¿qué fiestas estás Yo celebrando? te hablo de gente que se niega a decir feliz Navidad porque Navidad tiene una connotación religiosa y dice feliz Me fiesta, parece feliz absurdo. celebración. ¿Pero qué celebras? ¿Qué fiesta? Yo te digo que Las fiestas de la Navidad, ¿no? hay un debate en la calle con este tema. Estoy... Yo feliz Navidad. O sea, a mí eso de felices fiestas... Me da igual, es que no pasa nada por decir feliz Navidad. Pero sobre todo porque no tiene ningún sentido. Si me dije, es que las fiestas que estás celebrando son la Navidad. Estás celebrando, ¿no? O sea, Ya. es el nacimiento de Cristo. ¿O no estás celebrando eso? ¿Pero no habías escuchado todo este debate? No, nunca lo había escuchado. Pues Yo te iba a traer increíble. el de las luces de Navidad. El de las luces. El del derroche de las luces, Sí. todo este rollo. ¿Tú qué piensas de las luces? Que ahora que Vigo se ve desde Nueva York, dice su alcalde, ¿no? Sí, sí. No, a ver, lo de las luces, es verdad que a mí me gusta mucho verlas. Es verdad que, por ejemplo, ayer estuve por el centro de Madrid, porque ya por la noche estaba un poco Uf, bien. qué Y por pereza. cierto, luego te cuento una Estar cosa. malo, irte al centro de Madrid en Navidad. Bueno, eres es un que loco. fui a ver Los Miserables. Ah, vale. Que vale, tenía entradas y digo yo, por mucha fiebre que tenga, Miserable tengo estabas que tú, ir. ¿no? Y fui bastante miserable, sí. Pero espectacular, por cierto. ¿eh? Vale. Increíble. Nunca había estado en un musical mejor. Qué guay. Y esto no es, no es propaganda. No nos ha pagado nadie, ¿no? No, espectacular. Vale. Espectacular. Qué bien que... Dicho esto, nada, eso, que me estuve dando una vuelta por Madrid y vi las luces, increíbles luces. Y presta a verlas, es bastante guay. Nunca he Tú entendido dices, lo de las luces. Qué a mí nunca me bonito. ha gustado. Pero hay un punto que cualquier ciudad ahora quiere ser referencia, y cuando solo había una ciudad que hacía esto, pues bueno, era esa ciudad y era como un atractivo turístico, pero era como todas se han subido al carro de tener las mejores luces, pues claro, empieza a ser una batalla ya un poco insulsa, La ¿no? batalla por la epilepsia, un poco, ¿no? Un poco sí, ese rollo. Yo he de decir que nunca he entendido el gusto por la... No sé si es porque, yo qué sé, me he criado en Madrid, en el centro, viéndolas desde crío y como que eso lo he tenido ahí siempre. Pero no me provocan nada. Pero ¿No? nada. O sea, yo las veo y digo... A mí me ¿Cuánta gustan. Luego están los cazaluces, que son Los que vienen de fuera a ver las luces. los que toda su cosa es hacerse una foto con las luces de Navidad. Bueno, eso ya... Y se no- llevan incluso el flash de aparte. Ayer en Sol había gente haciendo verdaderos books, calendars. Espectacular. No me pillan a mí en eso, ¿eh? No, ¿eh? Bueno, increíble. Dicho esto, ¿te parece si vamos con el Pues estaría bien. resumen de lo que vamos a ver hoy? Estaría bien. Bueno, en el programa de hoy hablaremos bastante sobre Venezuela. Por cierto, ayer coitus interruptus Totalmente. por parte de Donald Trump. Pero bueno, sigue habiendo temores sobre una guerra en la zona, y estos temores son cada vez más reales. Además, hablaremos de Yemen, y esta vez no tanto por los hutíes, sino por otro actor que amenaza por poner la península arábiga al rojo vivo. Comentaremos también cómo Taiwán se prepara para hacer frente a China con ayuda estadounidense, y luego traeremos píldoras que nos llevarán a Estonia y a Rusia. Y en el rincón del tiburón, pues la parte que más nos gusta, tenemos último repaso del año a la cartera memoriónica, y también problemas para Oracle. Por no hablar de otro viajecito a Rusia que nos vamos a hacer. ¿Qué te parece? Muy bien. Me encanta cuando... Últimamente me enfocas mucho así a la cámara mientras pienso. Sí, me parece que hay que ser creativos en la realización, David. Sí, somos muy creativos en la realización. Efectivamente. Bueno, ¿qué te parece si empezamos? Venga. Venga, empezamos.
Bueno, vamos a empezar ya con las noticias del día. Por cierto, se me vienen a la cabeza muchísimos temas off topic de los que hablar, ¿eh? Me tengo que ir controlando todo el rato. Si quieres, guárdatelos y hoy que podemos hacer un anzuelo un poco especial, vale. Hacemos anzuelo debate. ¿Cómo lo ves? Vale, perfecto. Bueno. Pero, ¿qué te parece si antes nos vamos a Venezuela a ver la última hora que nos siga desde el país? Pues sí, mira, más allá de un discurso que prometía mucho, pero que se quedó en poco, si quieres luego también comentamos un poco todo esto, Donald Trump ha anunciado un bloqueo total y completo contra todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Es una decisión que marca pues otro nuevo paso en esta escalada que escala mucho, pero que por ahora poco, ¿no? No llega a la cima. No llega a la cima nunca. El presidente estadounidense ha justificado la medida acusando a Venezuela de haber robado petróleo, tierras y otros activos a empresas de su país y de financiar con esos recursos actividades como el narcotráfico, el terrorismo. El anuncio ha llegado pocos días después de que fuerzas estadounidenses incautasen ese buque petrolero que ya os contamos en el Caribe. Mira, yo ayer me quedé hasta las 3 de la mañana para ver Yo con mi fiebre, ¿eh? Y después de ver Los Miserables, fue increíble ayer. Y me quedé hasta las 3 de la mañana a ver si Donald Trump decía algo y teníamos que hacer zafarrancho en la pecera de memorias. Y finalmente es que prácticamente no lo mencionó, porque lo que has contado tú fue una declaración que hizo antes del discurso. Eso fue antes, exacto. Pero no fue durante el discurso. Y durante el discurso ha sido un poco una, podemos decir, autofelación, ¿no? Sí. Más allá de eso no Por ha comentado cierto, nada. Hay mucha gente que se preguntará que por qué dicen eso de que Venezuela robó en su día el petróleo a Estados Unidos. Y tiene cierta parte de razón, porque el tema lo que hizo Venezuela con Hugo Chávez fue nacionalizar empresas estadounidenses, sobre todo, bueno, la actividad o las instalaciones de empresas estadounidenses en suelo venezolano. Y para ello, siempre cuando expropias algo, tú pagas un precio por la expropiación. Pero si no pagas lo suficiente, no pagas un precio justo por esa expropiación, esa empresa te puede llevar a los tribunales internacionales. Entonces, a Venezuela fue condenada a pagar miles de millones extras que no había pagado en su día por las nacionalizaciones, por las expropiaciones, y luego Venezuela no hizo ese pago. Por tanto, es verdad que ahí quedó un agujero que Venezuela nunca llegó a compensar a las empresas estadounidenses. Por tanto, bueno, tiene cierta parte de razón este tema de que Venezuela robó las instalaciones petrolíferas estadounidenses. Bueno, el caso es que el gobierno venezolano ha denunciado ante la ONU lo que considera una grave violación del derecho internacional y ha calificado el bloqueo como un intento de imponer un cerco naval para apropiarse de las riquezas del país. Cosa que, bueno, pues también es así. Tampoco, bueno, es que tampoco lo está escondiendo. Nadie lo niega, Trump, ¿no? Ha dicho, literalmente ha dicho, queremos nuestro petróleo de vuelta. O sea, dijo eso, ¿vale? El caso es que Venezuela insiste en que Estados Unidos actúa movido por el interés de controlar el petróleo y otros recursos estratégicos. Insisto. Es que es alucinante cómo ya a careta quitada, ya. ¿Qué narcotráfico? Bueno, ¿qué era lo del petróleo? O sea, Trump ha dicho, es que es increíble esto, ¿eh? Trump ha dicho, queremos el petróleo y encima tenéis armas de destrucción masiva. O sea, ha cogido todo lo que ha podido coger. Me hubiese gustado en algún momento que le hubiesen preguntado, ¿y lo del narcotráfico? ¿El qué del narcotráfico? ¿El qué? ¿Cómo? No, espera. ¿El cártel de qué? No, que eso es en Venezuela. Sí, no, también. Tela, terrible todo. Bueno, el caso, ¿qué pasa pues por ahí? Que evidentemente estas condiciones golpean directamente las finanzas venezolanas, y es que los compradores asiáticos están exigiendo descuentos al petróleo del país por el exceso del crudo ruso iraní, por cierto, sancionado, y por el mayor riesgo asociado a la presencia militar de los Estados Unidos en el Caribe. Básicamente le está pasando lo que le pasa a Rusia. Venezuela, como no le puedes vender a nadie y como encima es un riesgo de la leche llevarse petróleo de Venezuela, o me lo casi regalas o no te lo compro. China, de hecho, concentra ahora entre el 55% y el 90% de las exportaciones venezolanas. Y aún así, los anuncios de Trump ya han empujado los precios al alza ante una posible reducción de la oferta. Sí, pero bueno, por cierto, esto, claro, es que según vamos haciendo el programa, cuando se supo que al final no iba a haber lío en Venezuela, porque al final no anunció nada Donald Trump, el petróleo corrigió de precio. Tiene sentido porque al final dice, bueno, no va a haber tanto problema de oferta porque de momento no va a haber guerra, pues oye, es verdad que lo que tiene el petróleo venezolano, la influencia que tiene en el mercado total de crudo mundial no es tanta, ¿no? Pero bueno, siempre
siempre que se reduce la oferta, pues hay lío. Bueno, el caso es que en Estados Unidos, incluso voces del propio Congreso han advertido que un bloqueo naval podría interpretarse como un acto de guerra. Y ojo, porque ya hablamos de voces del mismo partido de Trump, ¿no? Por ejemplo, el congresista republicano Thomas Macy ha dicho que, que literalmente creen que el reemplazo de Maduro será un George Washington moderno. O sea, se lo dice a Trump, ¿no? Sí, claro. Pero ¿cómo les ha ido a Cuba, Siria, Libia o Irak? ¿Donde presidentes anteriores hablaban de armas de destrucción masiva? Y es verdad que muchas veces esas intervenciones internacionales lo que dejan tras de sí es un estado fallido, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto, David? Bueno, pues que es verdad, lo acabamos de decir, ¿no? Ya está trampa careta quitada, pero es cierto que si al final tuviesen un interés absoluto en el tema de la droga, pues igual tendrías que desplazarte a Colombia o a México, ¿no? Al final Venezuela tiene mucho menos peso, es más un centro logístico de paso, que también lo son Colombia y México, aparte de distribución. Por cierto, ahora que hablas de Colombia, Petro ha invitado a María Corina Machado a ir a Colombia. Si interesante meeting ese, ¿eh? Sí, sería igual un sueñas encuentro con él. Curioso. Es verdad, calla. El otro día, ayer, que estaba yo casi delirando con la fiebre, Vale. soñé, ¿qué había soñado? Era algo de Venezuela. No me acuerdo, pero era algo muy loco de Venezuela. Ah, no soñé con Venezuela, soñé con la inflación. O sea, soñé, un lío. O sea, yo estaba ahí, claro, estaba con mi fiebre alta y yo solo podía pensar con mi fiebre alta en los sueños. O sea, como que de repente era consciente de todo lo que habían subido los precios desde hacía 20 años. Iban subiendo, tú con la fiebre y subían más y Claro, más. claro. Hostia, tú, Y de repente yo antes iba al McDonald's y me gastaba 5 euros y ahora voy y me gasto 10. Pero eso es una locura. Esto hay que evitarlo de alguna manera. O sea, estaba así y me desperté y con un agobio con la inflación de repente. ¡Oh! ¡Qué cosa! Es verdad que la inflación agobia, ¿eh? Agobia. Asfixia, sobre todo. Asfixia. Sí, eso es verdad. Pues vale. Yo estaba fatal con lo de la inflación el otro día. Bueno, dicho esto, el Congreso de los Estados Unidos, por cierto, ha intentado limitar la capacidad de Trump para ordenar acciones militares relacionadas con Venezuela sin autorización parlamentaria, pero las dos resoluciones que se habían presentado se han rechazado por unos pocos votos. Sí. Claro, lo que quería el Congreso con esto es tener la potestad de poder retirar las tropas de Venezuela. Claro, que si Trump, por lo que sea, hace empieza una intervención que no está autorizada por el Congreso, el Congreso puede decir, tenga que pasar por la Cámara. Casa. Exacto. Vale, perfecto. Por cierto, que se hablaba mucho de que Trump realmente no puede declarar la guerra. Quien tiene la potestad de declarar la guerra también es el Congreso. Lo que pasa es que Trump sí puede decretar el inicio de una operación militar que creo que como mucho puede durar 60 días antes de pasar por el Congreso. ¿Vale? Entonces, bueno, dejamos eso ahí constancia. Pero bueno, es importante eso, que a veces llamamos declarar la guerra a todo y declarar la guerra tiene unas connotaciones muy concretas y estas a veces no tienen que ver con... Es como lo que dijo Rusia de vamos a iniciar una operación militar especial, que lo hacen para no declarar la guerra porque eso conlleva ciertas cosas legales. Vale, vámonos a Yemen. Venga. Porque en Yemen también tenemos lío en las últimas 2-3 semanas y parece que los amiguitos de Emiratos Árabes Unidos, el Consejo de Transición del Sur, está haciéndose fuerte. Sí, esta semana la crisis en el sur de Yemen ha dado un giro peligroso y es que el grupo separatista, el Consejo de Transición del Sur, que ya controlaba gran parte del sur y el este del país, ha lanzado una nueva operación militar en la provincia de Abian, en el sur, intensificando un avance territorial más allá de Hadramut y Mara, donde ya había consolidado posiciones en días recientes. Recordamos que el objetivo del STC es restaurar un estado independiente en el sur de Yemen y están apoyados en gran medida por los Emiratos Árabes Unidos. Y ojo, porque este movimiento de transición del sur, STC por sus siglas en inglés, tiene fuerzas armadas bien organizadas y estructuradas, y estas son paralelas a las del Estado yemení. De hecho, ya se han enfrentado en algunas ocasiones, lo que le permite a estos proxies de Emiratos Árabes Unidos gobernar territorio, recaudar impuestos y tomar decisiones sin depender del gobierno reconocido internacionalmente. El caso es que estos enfrentamientos han dejado ya muchas víctimas y, bueno, pues las fuerzas vinculadas al movimiento de transición del sur
Pues bueno, atacaron a personal de seguridad y milicias leales al gobierno, así que no sería raro también ver bombardeos por un lado saudíes contra esta nueva fuerza, bueno, de nueva no tiene nada realmente, pero contra esta fuerza, y bombardeos de Emiratos Árabes Unidos al gobierno yemení. Y en medio de esta escalada, una delegación conjunta de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes Unidos ha llegado a Adén esta semana para intentar frenar el conflicto entre el STC y entre otras facciones del sur y mediar una salida política. Al final, la comunidad internacional, representada por Antonio Guterres, ha hecho un poco lo de siempre, ¿no? Llamar a la contención para resolver las diferencias mediante el diálogo. Un poco deeply concerned, ¿no? Sí, de hecho es que no hay mucho que hacer en este tema de Yemen porque realmente nadie se va a atrever a meter tropas en el terreno a gran escala, al menos ninguna potencia internacional, perdón, occidental. Y luego tenemos a los hutíes apoyados por Irán. Ya se intentó meter a Arabia Saudí contra ellos y salió escaldada. Por tanto, yo creo que han aprendido la lección porque los hutíes tienen a tiro las instalaciones petrolíferas saudíes y también las emiratíes. También hay algún grupo del ISIS, ¿no? Por allí. Hay los filiales barbudas, Ansar al-Sharia. Hay un grupo que es filial de los barbudos, aquellos de las torres, ¿vale? Y luego tenemos al propio gobierno yemení y tenemos a los proxies de Emiratos Árabes Unidos. Imagino que también facciones tribales, como ocurre en Siria. Hay mucha tribalidad, sí. Por cierto, muy importante en este tema es que las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí pasan por uno de sus peores momentos. Aquellos que en su día han sido aliados, ahora mismo rivalizan por ser la cabeza de Oriente Medio, y en esto obviamente los saudíes por simple demografía llevan ventaja, pero ojito con los Emiratos Árabes Unidos, que no son mancos y también han gastado muchísimos miles de millones en el mejor armamento occidental. Así que, bueno, veremos a ver quién tiene el misil más largo. Te iba a decir que hablando precisamente de armamento occidental, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dado luz verde a 8 nuevas ventas militares potenciales a Taiwán por un valor de aproximadamente 11.000 millones de dólares. Una cifra enorme. Mucho dinero, ¿eh? Una cifra que refleja hasta qué punto Washington pues, quiere reforzar la capacidad defensiva de esa isla tan estratégica, ¿no? Entre los sistemas tenemos los HIMARS, que son los famosos lanzacohetes tan utilizados en Ucrania, los obuses M109A7 Paladin, artillería pesada, artillería moderna pensada para apoyar a tropas terrestres, y luego también tenemos los antitanque, los Javelin y los TOW, ¿no? Buah, brutal. Los TOW, no sé si has visto tú algún vídeo de cómo funcionan, pero es muy curioso, se vieron mucho en la guerra de Siria, porque son un misil que lleva un cable. Ese cable pues tendrá unos 4 kilómetros de largo, entonces realmente el operador, el que dispara el TOW, va controlando hacia dónde va el misil con unos datos que van a través del cable en tiempo real. Entonces es muy curioso porque, claro, tú cuando te imaginas un misil, te imaginas el misil volando sin más. Absolutamente libre. Pero claro, un misil con un cable detrás que va recibiendo instrucciones es bastante curioso, y ya vimos en la guerra de Siria que son tremendamente útiles y los utilizaron mucho los rebeldes sirios contra las tropas de Bashar al-Assad. Bueno, una cosa importante es que cuando se habla de este tipo de Foreign Military Sales, no significa, ¿no?, que mañana vayan a llegar ya barcos llenos de armas a Taiwán, sino, bueno, que simplemente Estados Unidos autoriza formalmente estas operaciones y abre la puerta a que Taiwán las compre. Pero bueno, todo esto se tiene que producir después. Simplemente hay como la autorización. Bueno, todo esto encaja con la estrategia defensiva de Taiwán, que sabe que no puede competir en tamaño con China, pero sin intentar que cualquier ataque resulte lo suficientemente costoso para que China se lo piense. Al final, la estrategia de puercoespín, de erizo, como lo llaman ellos, pues parece que puede dar sus frutos, insisto, siempre y cuando el coste que hagas pagar a China sea lo suficientemente importante tanto en vidas humanas como en material militar. Por supuesto, a China esto no le gusta nada. Ya sabéis que Pekín considera a Taiwán parte de su territorio. Pero lo que más inquieta a China es que ese apoyo a Taiwán ya no parece una cuestión únicamente entre Washington y Taipei, sino que también está formándose, ¿no?, una red más amplia de alianzas en Asia Oriental. Sí, de hecho aquí lo hemos comentado mucho, el tema de Japón, ¿no?, que, bueno, ya está abandonando poco a poco su perfil bajo, su perfil de solo defensivo, y cada vez parece, sobre todo con la nueva primera ministra, parece que, bueno, cada vez tiene más voluntad de meterse en los líos geopolíticos
que afectan a la zona. Recordemos que Japón tiene islas que se encuentran a apenas 100 kilómetros de Taiwán. Por tanto, bueno, todo lo que ocurre en esa región también afecta de alguna forma a la seguridad nacional japonesa, ¿no? Efectivamente. Vale, pues tenemos pildoritas ahora, David. Hemos traído 2 pildoritas. 2 pildoritas de las que nos gustan. A mí es la parte que más me gusta cuando traemos pildoritas. Vamos a contar esto muy rápido. Vale, pues empezamos con Estonia. Pues vamos con Estonia. Según el gobierno estonio, 3 soldados de Rusia han cruzado la línea fronteriza en el sector norte, cerca de la pequeña localidad de Svask-Narva, junto al río Narva, ¿vale? Es una zona que desde hace años marca con claridad dónde termina un país y empieza el otro. Vamos, que no hay equivocación. Los militares permanecieron unos 20 minutos en territorio estonio y después regresaron del lado ruso sin que hubiese ningún aviso previo. Vamos, una vez más, Rusia testeando la determinación y las capacidades defensivas de la OTAN y de Europa. Este detalle es clave porque, bueno, ya sabemos que desde hace décadas hay un acuerdo que regula de forma estricta cualquier movimiento en la frontera, precisamente para evitar malentendidos o situaciones de riesgo. Para Estonia, el hecho de que no hubiera una comunicación previa convierte el episodio en una violación clara de ese acuerdo. Aunque no se produjeron enfrentamientos ni daños, el gesto se interpreta como algo más que un despiste y es más bien una prueba, una provocación, como lo queráis llamar, pero en cualquier caso, seguro que no hace ni pizca de gracia al gobierno estonio. Por cierto, entre Estonia y Rusia, ya sabemos que hubo por parte de Rusia a Estonia hace unos años el mayor ciberataque que se ha hecho, yo creo, contra un país, que paralizó todos los sistemas electrónicos, toda la burocracia estonia, que por cierto es uno de los países más digitalizados del mundo. Por eso es todavía más importante y más chungo, ¿no? Que se te paralice. La verdad que sí. Venga, vamos con la otra pildorita. Sí, más que una pildorita, es una cosa que he leído en el diario y me ha llamado un poco la atención. ¿Vale? No sé si alguna vez te has preguntado qué le espera a un exdictador que se vaya a un retiro dorado, especialmente en Rusia. Pues yo te diría, si yo fuera dictador sin saber nada de lo que vas a contar, por un lado, estar mirando siempre tu espalda, no te vaya a pasar como a Trotsky o como a Bashar al-Assad, hace poco que fue envenenado. Pues justo voy a hablar de Bashar al-Assad. Mira, pues eso. Y luego aparte, yo creo que Yanukovych, por ejemplo, no vivirá mal. No tiene que estar mal en Rusia. Pues Bashar al-Assad realmente, a excepción de que igual tienes algún intento de asesinato por ahí, tampoco es que viva realmente mal. Tras dejar atrás un país devastado, cientos de miles de muertos y millones de desplazados, el antiguo presidente parece haber cerrado, el antiguo dictador, parece haber cerrado el capítulo del poder para volver, curiosamente, a sus orígenes, que es la oftalmología, ¿vale? Es verdad que era oftalmólogo. Era oftalmólogo. De hecho, el que iba a ser el dictador, si no recuerdo mal, era su hermano. Solo que su hermano, no sé si muere o algo le pasa al hermano, yo creo que se muere, y entonces le tienen que llamar a él para ser el sucesor de su padre. Estaba pensando que se podría llevar muy bien con, bueno, igual se conocen y se llevan bien, con Berdimuhamedov, el antiguo dictador de Turkmenistán, que era dentista. Ah, es verdad. Entre el oftalmólogo y el dentista. Y pueden hablar de sus cosas. Pueden hablar de sus movidas, sí. Es verdad. Bueno, pues según personas cercanas a la familia de Al-Assad en Rusia, allí está aprendiendo el idioma, el ruso, repasa sus apuntes médicos y lleva, más allá de estos intentos de asesinato, una vida tranquila y vigilada en barrios donde no tiene que hacer mucha cola en el supermercado, la verdad. Sí, lo que había leído yo de este tema es que le tienen prohibido a Bashar al-Assad, mientras, hombre, sus hijos pueden, creo que estudian fuera, de hecho. En Emiratos, justo te iba a contar. Sí. Eso es. Y lo que sí había escuchado en los últimos días ha trascendido que no le dejan dar entrevistas. Nada, justo te iba a decir, que no le dejan dar entrevistas y permanece inhabilitado políticamente para cualquier cosa. Y luego también una cosa que me ha llamado mucho la atención es que, esto según una fuente interna del Kremlin que citaba el diario, Putin ya no lo considera muy interesante, entonces ya no cena con él. De hecho, esta fuente decía que Putin tiene poca paciencia con los líderes que pierden el poder y Al-Assad ya no es considerado una persona influyente, ni siquiera un invitado para sentarse a cenar con él. O sea que bueno, te dejo estar aquí, te dejo que vivas bien. Claro, pero igual queda con Yanukovych, con... Hay unos pocos más, ¿no? Por ahí. Ahora no me acuerdo quién está, pero... ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Perón. Perón, cuando cae un poco en el ostracismo, se refugia en España, ¿no? Sí, si no recuerdo mal. Yo creo que sí. Y efectivamente, Franco le dice, vale, pero es que ni te voy a ver.
es un poco lo mismo que ocurrió. Ujú. Sí, que creo que era Perón, estoy casi seguro de ello. Así que mira. Bueno, si no lo era, que nos lo corrijan. No, pero sí, estoy casi 99%. Vale. Vale, pues hasta aquí las noticias sobre geopolítica. Vamos ahora con las noticias sobre economía, que tenemos que hablar, por supuesto, de nuestra querida cartera memoriónica de Besto. Venga, vamos al lío. Y hoy es jueves, ya sabemos que el repaso a la cartera memoriónica los hacemos los miércoles. Pero claro, ayer, por lo que Pero fuese. claro, es que ayer no pudimos hacer nada. Entonces, ¿qué te parece si repasamos hoy lo de la cartera de memorias? Vale, pero bueno, antes que nada, Besto, Eso. ¿qué? ¿Me lo cuentas? ¿Te lo cuento? Venga, Cuéntamelo. cuéntamelo. No. Tú. Tú. Venga. Cuéntame qué es esto. Venga, lo que hay que contar. Lo primero, Besto. Besto es un patrocinador del canal. Ya sabéis todos que estamos enamorados totalmente de Besto. Y bueno, que es una app de inversión ideal si lo que buscas es invertir de forma fácil y segura en las mejores compañías del mundo. Lo bueno es que puedes empezar desde solo 5 euros porque permiten comprar acciones fraccionadas. Y si estás empezando y no sabes mucho de inversiones, tienen un montón de recursos gratuitos para aprender desde cero. Solo tienes que registrarte y ¡pum! Acceso. Y además te pagan por tu dinero que no tienes invertido, ¿verdad? Pues sí, porque Investo ahora tiene una cuenta remunerada. Vamos, tú solo tienes que depositar tu dinero y esto te dará 3,25% anual en dólares. Lo cual El está interés, muy bien. Sí, está brutal. Se calcula día a día y se paga cada mes. La cuenta no tiene coste de mantenimiento y puedes depositar en ella desde 5 hasta 200.000 euros. Y por cierto, está muy bien porque mientras tú vas buscando las oportunidades en renta variable, pues ahí tienes tu liquidez generándote dinerito, David. Bueno, tema importante. La cartera de memorias. Bueno, a ver, lo primero, ya sabemos, para el que no lo sepa, una de las cosas que diferencia a Besto de su competencia es que en Besto puedes invertir en colecciones o listas de empresas que han hecho divulgadores o inversores famosos. Y ahí está nuestra lista de memorias de pez, la cual, por cierto, construimos entre todos en un directo en la pecera, así que realmente es un poco la cartera de la comunidad. Ujú. Pero ¿qué tal ha ido la cosa? Cuéntame. Bueno, pues me alegra que me hagas esa pregunta, David, porque mejor imposible. La verdad, la cartera acumula un 32,21% de rentabilidad desde su creación en junio, mientras que el SP500 ha subido un 11,54%. Y ojo, porque en diciembre llevamos un más 4,27%, mientras que el SP500 apenas lleva un 1,84%. Así que, bueno, te diría que algunos se va a pegar unas buenas navidades a costa de la cartera memoriónica, pero mejor que no. Mejor que reinviertan los beneficios y pongan la máquina del interés compuesto a funcionar, ¿vale? Sobre las novedades. No, o que se peguen unas buenas navidades, oye. Yo mi consejo, de consejo de que invertir no, pero el consejo de, por Dios, pongan ese No interés rompan ese compuesto a interés funcionar. compuesto. Y si lo pueden, encima, si se puede apretar un poquito más y lo puedes acelerar con aportaciones periódicas, pues es una de las mejores, o por no decirte la mejor decisión financiera que vas a tomar en tu vida. Dicho esto, ahora sí puedo decir. Novedades, ¿vale? Venga. ¿Qué empresas de la cartera memoriónica tienen novedades? Bueno, pues por un lado tenemos a Visa, ya sabéis, el monopolio, bueno, oligopolio, duopolio, si lo queréis ver con Mastercard, con el tema de medios de pago por tarjeta. Bueno, pues Visa permitirá que sus partners liquiden transacciones utilizando la stablecoin de Stable USD de Circle, ¿vale? Y es que Visa no quiere perderse nada que tenga que ver con el mundo de las stablecoins, que ya sabéis que las stablecoins son monedas, criptoactivos con los que puedes pagar no tienen volatilidad en dólares, por tanto, y sirven para llevar a cabo transacciones en el mundo cripto, ¿vale? Muchas veces tú, si haces, por ejemplo, transacciones con Bitcoin, pues esos Bitcoin varían mucho de valor y entonces igual hoy justo he pagado algo y ahora vale mucho más, tal, pues para evitar todos esos sobresaltos están las stablecoins, que una equivale a $1 y por tanto se pueden utilizar en este tipo de ecosistemas, ¿vale? Y luego tenemos novedades de Coca-Cola, que es tan estable, es una empresa tan de fondo de armario que hablamos muy poquito de ella, pero bueno, en este caso su director de operaciones se convertirá en su próximo CEO en el primer trimestre de 2026. Así que cambios al mando de la nave de Coca-Cola, David. ¿Cómo lo ves?
Bueno, ¿en qué? ¿Coca-Cola? ¿La cartera? La cartera en general. Hombre, pues yo creo que inmejorable, ¿no? Me parece Bueno. que estamos Para unos la- beneficios bastante locos. Muy buenos. Aunque ya sabes que no todos los días son domingo y que No, puede no, venir no. una corrección y que esto es parte de la renta variable, la volatilidad. Eso es. Por cierto, para el que quiera entrar a la cartera de memorias y quiera bichear todas las empresas que la componen y todo eso, simplemente tienes que, bueno, tenemos por aquí un QR, no sé dónde David, creo. Sí, por aquí arriba. Por ahí hay un QR y luego también tienes un link en la descripción. Entonces ahí entras en Besto y encima estás apoyando el canal porque Besto nos patrocina. Oye, ¿no me ibas a contar algo de todo esto? ¿O todavía no se puede contar hasta que En volvamos enero, de Navidades? en enero habrá En enero. novedades. Vale, Todavía no te puedo contar nada, David. vale. No me las puedes contar ni off the record. De momento no. De momento no. Dicho esto, Sí, tío. vámonos a Oracle. Mm. Porque ya hablamos el otro día de que los CDS, los seguros que respaldan un poco, ¿no?, la deuda de Oracle, estaban subiendo mucho de precio. Y la verdad es que cada vez tenemos peores noticias para la única empresa. Yo creo Oracle es la única fuera de las grandes que estaba siguiendo un poco a las magníficas a la zaga, ¿no?, de la IA. Pero claro, es que requiere de tanta inversión que si no eres Google, Amazon o Microsoft, lo tienes bastante complicado, ¿no? Pues sí, durante meses Oracle llevaba sobre la mesa un plan ambicioso hasta rozar la ciencia ficción empresarial, que era levantar un gigantesco centro de datos para inteligencia artificial. Lo iban a hacer en Michigan, iba a ser una mole de unos 10.000 millones de dólares que formaba parte de la iniciativa Stargate junto a OpenAI. Era la típica jugada de, bueno, aquí estoy yo, en plena carrera por dominar la infraestructura de la IA, pero de repente el proyecto pues se queda en pausa indefinida porque Blue Owl Capital, que es el fondo que iba a poner el dinero, se ha levantado de la mesa. No ha sido por falta de fe en la inteligencia artificial, sino por algo mucho más básico, que es que la deuda de Oracle se ha disparado hasta los 108 millones de dólares. 108.000. 108.000 millones de dólares, perdón, y a los prestamistas ya no les hace ninguna gracia seguir mirando hacia otro lado. Claro, Blue Owl exigió condiciones de financiación mucho más duras, que básicamente decían, vale, yo te presto el dinero, pero nos vamos a poner aquí la red de seguridad, el casco, el arnés y todo, ¿no? Y Oracle dijo, pues no, yo la verdad que no puedo darte esas condiciones de financiación, así que prefiero congelar el proyecto. Y esto es bastante relevante porque es que esta compañía Oracle lleva tiempo gastando a lo grande para no quedarse atrás en la carrera de la inteligencia artificial. Y esto le ha llevado a firmar contratos y compromisos colosales para actividades que aún no generan ingresos, ¿no? El ejemplo más llamativo es el acuerdo que hizo Oracle con OpenAI, ya sabéis, la matriz de ChatGPT, valorado en unos 300.000 millones de dólares, que como pronto, porque esto luego ya sabes que hay retrasos, empezará a dar dinero en 2027, lo que implica quemar mucha caja hoy a cambio de una promesa que no sabemos si podrá materializar o podrá monetizar mañana. Y el problema aquí es que los mercados viven el presente y el perfil crediticio de Oracle se está deteriorando muchísimo, ¿vale? Como decíamos, sus CDS, que son los seguros contra un posible impago de su deuda, pues ha subido hasta los 151 puntos básicos, que es el nivel más alto desde 2009, ¿vale? Y eso, pues claro, no es precisamente una señal que digas tú, uy, qué tranquilo estoy dejándole el dinero a esta gente. No, la verdad que no. De hecho, bueno, el mercado es que descuenta una probabilidad de impago superior al 12%, que esto para renta fija es mucho. Entonces, bueno, que estamos viendo que puede haber lío, puede que Oracle, quién sabe, ¿no?, sea esa chispa que incendie un poco toda esta burbuja de la infraestructura de la IA y veremos quién sale esquilmado, ¿no?, de esto. Qué bonita palabra, esquilmado. Me gusta. La verdad que espectacular. Espectacular. Como Montaraz. Uf, tremendo, tremendo. Vale, ¿querías comentar algo más de esto de Oracle? Poco más. Poco más, realmente, ¿no? Lo que te quería comentar era sobre la Unión Europea y esos activos rusos. Esos activos que si se congelan, no se congelan. Pues cuéntame, porque es un tema, es una buena telenovela, la de los activos completos. Yo hablo fatal, ¿cómo se nota que estamos malos? Estamos malitos. Bueno, la Unión Europea por primera vez se plantea seriamente seguir adelante con el tema de los activos rusos, incluso si Bélgica, el país que custodia la mayor parte de ese dinero, mantiene su negativa. La Comisión ha puesto sobre la mesa un paquete de garantías para repartir riesgos, para cubrir posibles represalias rusas y proteger a las instituciones financieras implicadas. claro, Bélgica
Claro, es que ojito con esto, porque es que custodia 185.000 millones de esos activos y dicen que, a ver, aquí, ojito, que si luego me vienen a reclamar en los juzgados internacionales, voy a tener que pagar yo. Así que, por Dios, cubridme en el caso de que Rusia gane una hipotética demanda. Y claro, es que ya Rusia está diciendo, oiga, estos me tienen aquí de forma ilegal congelado unos activos, 230.000 millones de dólares, y esto no puede ser. Eso sí, bueno, de momento, donde se está juzgando esto es Rusia en un tribunal de Moscú. Claro, o sea, hasta que no salga de ahí. Ya sabemos también la independencia judicial de los jueces en Rusia. Poca. En los últimos días parece que ha cobrado fuerza, la idea de recurrir al artículo 122 de los tratados europeos, que permitiría aprobar medidas económicas excepcionales por mayoría cualificada en situaciones de emergencia. Esa vía ya se usó para congelar de forma permanente los activos rusos, saltándose un poco las voluntades de Hungría, y ahora algunos creen en Bruselas que podría servir también para movilizarlos. Claro, y a Europa, que ahora mismo es la única red de seguridad en la que se puede apoyar a Ucrania después de que Trump, pues bueno, ya sabéis cómo es Trump, pues asume que no puede permitirse que los de Zelensky se queden sin financiación. Es que ahora mismo, claro, si tienen que depender de Estados Unidos, pues suerte en la vida, ¿no? Bueno, pues más allá del dinero, lo que está en juego también es enviar el mensaje a Rusia, ¿no? E incluso a Washington, te diría, porque bueno, al final el Kremlin va a luchar en los tribunales por conseguir estos activos y va a depender de la determinación europea y también del ingenio para hacerlo de forma legal que tengan los burócratas europeos de que Ucrania pueda disponer de estos fondos, ya no solo para ganar la guerra, sino más bien para su reconstrucción. Porque eso va a ser telita de caro, lo de la reconstrucción de Ucrania. Vale. Bueno, pues lo hemos conseguido, David. Hemos dado las noticias en nuestro lamentable estado. Sí. ¿Qué te parece si vamos al anzuelo? Vamos al anzuelo. Daremos... Menudo final de temporada, ¿eh? Ya, fatal. Eso sí, tenemos que dar las gracias a Besto, ¿no? Por supuesto. Por patrocinar. Muchas gracias, Besto, gracias, de Besto. verdad, muchas gracias. Y oye, al resto ya sabéis, clic en la descripción y echadle un ojo, aunque sea registraros para ver la cartera de memorias. Y oye, mira, una cosa que me gustaría que hiciera la gente, que nos diga qué empresas echan de menos en la cartera. Pero no, pero tengo una idea más, mejor. Me estás dando pistas, de lo que va a ocurrir. Que la gente diga qué empresas echo de menos y a cuál quitaría. O sea, es decir, si propones una, tienes que quitar una. Ay, mira, el otro día pusieron en comentarios, eso también alguien me lo ha comentado, gente que me hablaba del tema de la cartera que tiene empresas de armas, ¿no? Y también me hablaba, porque esto me parece interesante. De defensa. Perdón, de defensa. Más bien que de armas. De defensa queda feo. Suena fatal. Bueno, pues gente que igual no quiere invertir por esto, Sí. pero que son personas que igual no sabían que existen, por ejemplo, fondos o ETFs donde tú puedes hacer inversiones que descarten directamente a este tipo de empresas o incluso a las grandes tecnológicas y este tipo de... Si quieres comentar un poco, porque me parece interesante esto. Existe... ¿Qué te parece si lo hacemos como el anzuelo? Así Venga, la gente de venga, Memorias claro, TP es un tiene anzuelo. que irse a la pecera de Memorias. Venga, pues ahora hacemos en el anzuelo esta pregunta. Bueno, acabamos de la peor manera posible, que es con un fallo técnico, así que voy a leer las preguntas directamente de los comentarios de YouTube. Vale, pero ¿quieres contestar antes a lo que hemos Sí. dicho que vamos a contestar? ¿O? Lo que me decías de hacer inversiones, en temas que igual no resulten o puedan resultar inmorales o cosas de esas, ¿no? Bueno, pues para eso tenemos los fondos o los ETFs con criterios ESG en inglés. Vale, esos criterios, bueno, pues básicamente lo que te dicen son empresas que respetan pues el medio ambiente, cierta bienestar de los trabajadores, que no están en sectores, ¿no? Pues como lo que tú dices, la defensa, el tabaco, el alcohol, ese tipo de cosas. Claro, Es y pueden decir, replicar, de hecho, incluso índices como el SP500, pero sacando todas estas Efectivamente. empresas, incluso las grandes tecnológicas también, hay de todo. Bueno, depende. No sé si las grandes Hay tecnológicas. algunos que sí, hay algunos que sí. Entiendo que la mayoría tienden a respetar los criterios ESG. Así que en principio yo creo que deberían estar. Pero bueno, eso es tan fácil como filtras o pones en Google o en ChatGPT
y fondos ESG o ETFs ESG. Y luego en la propia ficha de ese fondo o ETF puedes ver qué empresas están y ves si Yo esas estuve mirando cumplen. el otro día y me llamó la atención porque, por ejemplo, uno en concreto que replicaba el SP500 y en todas estas empresas la rentabilidad era súper parecida. O sea, que tampoco había... Suele ser muy parecida así porque al final el peso que tienen, entendiendo que puedan entrar las grandes tecnológicas, el peso que tienen el resto de empresas en el SP500 es muy bajito, Ujú. ¿no? Pues igual la industria de defensa es un 1 o 2% del SP500, la del tabaco y la del alcohol igual, y entonces igual simplemente estás quitando un 5% que no Ujú. altera mucho el resultado final. Si fuera un ETF que te saca a Google, a Nvidia y a Apple, pues Ahí ahí puede te diría cambiar, claro. que va a cambiar bastante porque igual eso es el 20 o 30% Ujú. del SP500. Bueno, pues los nuevos miembros son Giovanni QM. Vale. Bienvenido, Giovanni. Muy bien. También- Muchas gracias porque son muchas los gracias. últimos del año. También tenemos a Roberto Barroso. Grande, Roberto Barroso. Y finalmente tenemos a Gonaven. Gonaven, Con B. Giovanni, Roberto Barroso y Gonaven, los tres mosqueteros. 3 delanteros de... La verdad es que es equipo espectacular, ¿eh? La verdad que está muy bien. Suena así un poco a selección brasileña. Sí. ¿eh? Total. Espectacular. Giovanni, Roberto Barroso y Gonaven. Bueno, pues muchas gracias a los tres, de verdad, por apoyar este proyecto y porque, bueno, pues siempre está bien admirar, ¿no? La gente que se suscribe supuesto. y que apoya de esta manera el contenido independiente. David. Absolutamente. Vale, pues ¿qué te parece si vamos con alguna pregunta que tengo por aquí? Por ejemplo, para el anzuelo, Valen HMN nos pregunta si creemos que Putin y Netanyahu se parecen mucho. Y dice, creo que ambos son el mayor enemigo de sus propios países actualmente. Bueno, yo comparto un poco esa opinión, la verdad. Sí, la verdad que... Cada día además hay más dirigentes políticos de este estilo, ¿no? Ya no son solo ellos. Me Sí. recuerda Trump, Erdogan. Tienen cosillas similares. Sí, estoy bastante de acuerdo y sí que creo que sobre todo en el caso de Putin, más que nada porque Netanyahu al final no está llevando a su país a la ruina y Putin sí, a la ruina económica, aparte de la ruina diplomática y moral, ¿no? Quiero decir. Entonces, bueno, sí, coincido Tienen con el en común que diagnóstico. además están perseguidos por el derecho internacional también. Además, sí, No pueden viajar abiertamente por nuestro querido mundo, que están mayores también. que están bastante mayores. Y uno viene de las fuerzas especiales israelíes y del otro de los servicios de inteligencia rusos. Así que sí, es verdad que se Soviéticos. parecen. Sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, siguiente. Nos pregunta Giovanni QM, por cierto, Hombre. nuevo miembro. Nos dice, para el anzuelo, aunque ya pasó hace 2 semanas, me gustaría saber su opinión del premio de la paz dado a Trump por parte de la FIFA durante el sorteo mundialista. Son los mejores. Siempre los veo durante el almuerzo y lavando los trastes del almuerzo. Saludos desde Toluca, México. Toluca. Toluca. ¿Está en Toluca? No he estado en Toluca y no me importaría irme a Toluca ahora una semana. Muy bien, Toluca. Me está costando no hacerte una rima, pero bueno. ¿Quieres responder tu opinión sobre el tema? No, de bueno, la pues FIFA? es que es Hemos hablado mucho aquí, ¿no? De claramente- todo el soft power del fútbol. Es de- claramente la FIFA se vende al mejor postor desde hace años, ¿no? Y si ahora, claro, tenemos que tener en cuenta que es que el Mundial va a ser en Estados Unidos y que la FIFA se habrá llevado un muy buen dinero, seguro. Qué untada está la FIFA, ¿eh? Madre mía. Está una muy cosa... untada. ¡buah! Sí, es una barbaridad. Así que, bueno, poco que comentar realmente, ¿no? Es que, claro, ¿qué va a decir? En fin. A ver qué más tenemos por aquí, David. Ya sabes que esto lo estamos... ¿Quieres contar un algo mientras yo selecciono? No, me gusta verte sufrir. ¿Qué opinas de la moda barefoot? Por cierto, perdón. Has dicho al principio del programa que tenías un montón de cosas y que íbamos a comentarlas en el anzuelo. Sí, ¿Te acuerdas de alguna de ellas? ya no. Joder, macho. Es que era alguna tontería que se me pasó por la cabeza. Estábamos hablando de las luces de Navidad. No, pero de la moda barefoot, no ¿qué sé qué es la opinas? moda ¿No barefoot. sabes qué es? No, Hombre, hay una tendencia en el calzado ¿vale? que se llama barefoot, que consiste De oso. en... No, es bear. Es... No, es- barefoot. bear, vale. ¿Vale? Vale. Que consiste en llevar el pie en una posición natural. Es decir, tú cuando llevas el calzado normalmente, pues la llevas como con la forma de la plantilla. ¿Tú que eres pronador tal. o supinador? No lo sé, Ujú. no lo sé. Pero el caso es que en los barefoot llevas el pie como lo llevarías si no llevaras zapato, Vale. ¿no? Entonces una suela muy plana
¿vale? Y aparte, los dedos así como más separados. Pues no tengo yo mucha idea de ortopedia, ni de podología, ni Pues de ahora fisionomía de la Todas las planta marcas del pie. están haciendo moda barefoot. Vale. Así que yo le echaría un ojo porque... Pues mira, ojito. me tenía que comprar unas tapas hoy. Pues échale un ojo a lo barefoot. ¿Tú qué tal? ¿Tú llevas barefoot? No llevo barefoot, Y... pero tengo pendiente probarlo, pero no lo Vale. he probado todavía, Muy bien. ¿vale? ¿Quieres contarnos alguna pregunta más? No, mira, dice por aquí, por ejemplo, dice Radio Whitbook que lo de la taza de Spotify le ha hecho muy feliz. ¿Te acuerdas el otro día? Vale, ahí lo tenemos. Recomendación de viaje, nos dice José Marugán. Nos dice Turquía. No sé qué me pareció más espectacular, Estambul o la Capadocia y el Él nos recomienda, él. Sí. Ah, bueno, yo estaba en Pamukkale. Turquía, me parece. Ah, claro, porque pedimos el otro día. Pedimos, ya, no me acordaba yo de sí, eso, Sí, vale. dijimos eso. Ah, sí, Turquía maravillosa. A mí me flipa la Santa Sofía, la Hagia Yo no he Sofía. estado y me gustaría estar. Aduarteixo nos dice Eslovenia, un país precioso para visitar, y los Dolomitas en Italia también. Tengo muchísimas ganas de ir a las Dolomitas. Muy buena esa, ¿eh? Recomendaciones más. J. Fernando Castellanos nos dice vengan a Sudamérica. En Argentina los Andes pueden ser una visita impresionante. Bueno, teníamos Borja y yo hace tiempo un viaje planificado Sí. que nunca llegó a hacerse a Sí. Argentina y vamos a ir a los E Andes. insiste en las Galápagos también, ¿eh? También qué ganas. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, por aquí nos dicen que el fentanilo es un opiáceo muy útil en medicina bajo estricto El control fentanilo médico. es un opioide, no un opiáceo. Corregimos. Es un opioide, ¿vale? Muy bien. Y dice bajo estricto control médico Ujú. tras una operación, ¿no? Porque se utiliza a veces como Sí. calmante. Sí, de hecho, o sea, en España, por ejemplo, se receta, en comparación con el resto del mundo, bastante fentanilo. Lo que pasa es que tenemos un sistema de salud que puede absorber todo esto sin que se nos vaya Claro. a la mierda. Más recomendaciones de viajes. Javier Contreras nos dice Guatemala, pero en Semana Santa, ya Vale. que pueden ver las procesiones más grandes del mundo y de pasada conocer toda la cultura súper variada del país. Pues no sabía que había ahí ¿Eh? procesiones de tan... Rafax nos dice ven a Colombia, que te va a encantar Medellín. Ya he estado. Hemos estado los Así dos que ahí. Medellín muy bien, la verdad. Que el Parque Lleras, ¿eh? ¿Tú has estado en el Parque Lleras? Sí, sí. Que Vaya una lío, ciudad, ¿eh? una ciudad además absolutamente reconstruida Ojo, del el lugar Parque muy Lleras, complicado. vaya lío. Sí. Bueno. Aquí, bueno, se ríe de que el otro día dije la expresión a todo perro pichichi y tú dijiste guau. Y la gente se ríe de eso, ¿no? Vale, ¿qué más tenemos por ahí? Para el anzuelo, 2 puntos. Alphabet, la matriz de Google. Ya está, ¿no? Yo pensaba que... Ah, vale, ya entiendo. Que Alphabet es la matriz de Google. Yo pensaba que el nombre completo era Alphabet, la matriz de Google. Vale. Buena troleada, esa es buena. esa es Claro, buena. haciendo esto que estás haciendo puede salir cualquier cosa. O sea, Claro, de repente sí, sí. un tío, o sea, puedes leer para el anzuelo. ¿Qué opinan de que el bien amado Hitler... Claro, totalmente. Claro. Para el anzuelo, ¿cómo es la vida de las personas en zonas conquistadas por Rusia en Ucrania? Tengo una amiga en la RPD, en la República Popular de Donetsk, que me cuenta que la vida es bastante normal y casi no siente la guerra, pero que están acostumbrados a la presencia de soldados chechenos e incluso tienen clases virtuales. Bueno, Hombre, pues de no sentir la guerra a estar acostumbrado a la presencia de soldados chechenos, no sé cómo no es sentir la guerra eso, ¿no? Sí, hombre, yo entiendo que si estás en Donetsk, estás muy cerca de la línea del frente y al menos la artillería la tienes que escuchar. Porque recordemos que la artillería no se dispara desde la línea de fuego, sino que desde unos cuantos kilómetros para atrás. Y de hecho los bombardeos son bastante habituales tanto en Donetsk como en Lugansk. Por tanto, bueno, eso de que no sienten la guerra. También te digo que teniendo tú una amiga en la República Popular de Donetsk, sabes más tú que nosotros. Así que por ese lado, poco más te podemos decir. A ver, mira, este lo voy a aprovechar. Para el anzuelo. Hola chicos, soy argentina, estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y me gustaría aprender más sobre la historia de España desde la vuelta de la democracia en adelante. ¿Qué libro, podcast o canal me pueden recomendar? Ya sé lo que vas a aprovechar. Pues ahí tenemos estas navidades preparados, precocinados, un montón de vídeos sobre un directo de 12 horas que hicimos precisamente hablando de este tema. Así que bueno, te puedes aburrir. Tenemos ya subido el de Nicolás Sesma, el del historiador. Es buen punto para empezar. Y yo creo que para lo que pide, ¿vale? Es Radio Whitbook, mítica. Bueno. Vale. Para lo que pide, te diría también la serie de Anatomía de un Instante. Creo que es clave para entender... O el libro. O el libro. Pero la serie está muy bien. Es que el libro está muy, muy bien. La serie no está genial. Yo me lo he leído, leído. Es un libro. Es de mis libros preferidos de historia de España. Vale. Y luego te iba a decir yo...
para los estudiantes de Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, etcétera, qué mejor que complementar su formación con el curso de la Cumbre, ¿no? La Cumbre, ya sabéis, el curso que he hecho con Enrique Fonseca, del canal Solo Fonseca, que hablamos de geopolítica, os ayuda a entender el mundo. Gran regalo para estas navidades, por 49,99 tienes el curso de 13 horas. Nadie da tantas horas por tan poco dinero, también te lo digo esto. Así que el que quiera verlo, yo creo que está en el... ¿no? Sí, en la descripción. Está siempre en la descripción. Por cierto, Vale. te iba a decir, Fonseca, la cantidad de visualizaciones que tiene el tío que viene. Qué barbaridad. Una locura, ¿eh? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Muy bien, ¿eh? Buen formato el de Fonseca. Buen formato, muy Muy bien. buen formato, sí, señor. Este Sí. también, ¿eh? Este está muy bien también, ¿no? Sí. Vamos a Dame X8 o X8 que dice: para el anzuelo, si cada vez hay más producción de energía renovable, que son más baratas, ¿por qué no dejan de salir noticias sobre que el precio de la luz es cada vez más alto? Bueno, porque generalmente no es así, ¿eh? Ya te digo yo que el precio, por ejemplo, este año ha sido más barato que el precio del año anterior, pero porque el precio de la luz generalmente no depende tanto de las energías renovables, sino depende de la fuente de energía más cara que entra dentro del mix, que normalmente es el gas. Entonces, cuando sube el gas, sube la luz. Entonces, bueno, pues no depende tanto de las energías renovables, sino del Y del por precio lo del gas. que sea el precio del gas Claro, el precio del gas, en los últimos años, pues... no es que siempre esté subiendo, sino que tiene altibajos. Entonces, la noticia que vas a ver siempre es cuando sube, no cuando baja. Entonces también estamos muy sesgados, porque si la luz ayer costaba 10, hoy cuesta 2 y mañana cuesta 5, cuando cueste 5 te van a decir: el precio de la luz se ha más que duplicado, pero es que antes costaba 10 y bajó a 2, ¿vale? Entonces realmente no es así. Lo que sí podemos decir es que cuanta más renovable haya, más bajos serán los precios. ¿Por qué? Porque habrá más momentos en los que no entre el gas, o en los que el gas tenga que... Porque el gas tiene una cosa, que es que cuando hay poca demanda, o sea, cuando las renovables llenan toda la energía disponible, como las centrales de gas no se pueden detener por completo, siempre tienen que tener un poquito activado, a ese poquito lo tienen que meter al precio que sea, ¿vale? El problema es cuando se necesita ya más gas del mínimo, que es en ese momento cuando el gas aprovecha para ya meter sus precios a un precio alto, ¿vale? Pero en cualquier caso, cuantas más renovable haya, sin duda, durante más tiempo o durante más horas habrá un precio de la luz más barato. Eso 100%. Perfecto. Vale. ¿Qué te parece si vamos con un par más? Venga. A ver qué hay por aquí. Para el anzuelo. Sigo a Borja desde tiempos fenicios. Él me ayudó a sacar matrícula en historia y gracias a eso soy médico ahora. Me he perdido. Ha habido un momento donde esta Bueno, historia... igual tiene historia de la medicina o algo así. Bueno, Puede ser. Bueno, da igual. Sé que formará a mi hijo en un futuro. Habéis creado un programa espectacular juntos, y Paula, claro, en el que es la nueva tele, como es YouTube. Mi pregunta es cómo van a ir evolucionando las empresas de tierras raras como USAR, UQ o MP Materials ante un posible fin de la guerra en Ucrania, ya que esta última pagaría su ayuda con tierras raras, según dijo Trump hace meses, y Rusia algo de negocio hará por presión americana a Zelensky. Saludos desde la Tacita de Plata. Espero que visitéis algún día, ya que es de las más longevas de Europa y en la que cada monumento reside dentro de cada habitante en forma de arte o ingenio. wow. Me he perdido con esto último sí. un poco. Igual lo he leído yo mal, pero en cualquier caso, de lo que dices, el tema de las tierras raras no es tan fácil. Sobre todo en el caso de Ucrania, porque se sabe que hay tierras raras en Ucrania, pero todavía no están ni bien explorados los yacimientos, ni se ha creado la infraestructura, las minas para sacar esas tierras raras, ni siquiera saben dónde las van a procesar. Por tanto, estamos hablando de años, a muchos años vista, el tema de las tierras raras. Por tanto, yo creo que de momento no hay que hacer cábalas contando con las tierras raras de Ucrania, y ya sabemos que en este mercado quien tiene prácticamente el monopolio es China. Por eso, a largo plazo, yo creo que los productores de tierras raras occidentales, que como son estratégicos, recibirán fondos públicos o recibirán facilidades para llevar a cabo su producción, pues pueden ser una buena inversión. Ahora bien, la industria de las tierras raras, como todas las industrias de materias primas, son muy cíclicas, y eso quiere decir que
pueden tener momentos del ciclo muy, muy, muy alcista y multiplicarse sus beneficios y su cotización por muchas veces, y a la par puede ocurrir lo contrario. En sectores cíclicos, caídas del 80-90% en la cotización y en los beneficios de una empresa no son para nada raros. Incluso en muchas industrias cíclicas lo que ocurre es que directamente algunos actores quiebran cuando hay una crisis, sobre todo aquellos que tienen costes de extracción más altos y que están más endeudados. ¿Última? La que acabamos aquí de armar. Sí, joder, madre mía, te has quedado a gusto. Vale, me he quedado a gustísimo. Venga, otra para el anzuelo. Nos preguntan si nos hemos fumado un cigarrito de la risa. ¿Esta va a ser la última? No, pero digo que no, la verdad. No, ¿En nuestra vida o ahora mismo? No, decían justo hoy. Dice, hoy. Hoy. Yo te puedo decir que ni hoy ni nunca, pero... vale. Tenemos que hablar de Honduras, nos dicen por aquí. De forma general, bueno, de lo que está el otro día ocurriendo. hablamos de las elecciones. Es verdad. También Hablamos, pero del había que hablar un indulto. poquito más, ¿eh? Sí. Del hipotético golpe de Estado y todo esto. Ujú. Bueno. Venga, la última. Dice Fran RG. Para el anzuelo. Hablando de decepciones de España, habéis comentado el tema de los recortes tras la crisis de 2008. Sí. Me gustaría saber más sobre vuestra opinión justificada dentro del debate de si fue un mal necesario por el panorama económico de la crisis o se podía haber evitado. Y en el segundo caso, ¿qué alternativas creéis que se podrían haber llevado a cabo? Mira, yo ahí lo que creo... Hubo varios, en mi opinión, hubo varios problemas en la crisis. El primer problema fue cuando el gobierno español creyó que la crisis era mucho menor de lo que realmente era y que se iba a acabar mucho antes de lo que se acabó. Y sacó el plan E, es decir, endeudó muchísimo el país a base de hacer obra pública. Ujú. El objetivo de eso es que esa obra pública tirase de la economía española mientras se solventaba la crisis. El problema es que ese plan E acabó mucho antes que la crisis y encima lo que ocurrió al final fue no solo no se parcheó la crisis, sino que además se endeudó muchísimo al país y ese endeudamiento excesivo fue lo que llevó luego a los mercados financieros a exigir mucho interés por la deuda española, que fue lo que hizo saltar la prima de riesgo por los aires. Entonces, bueno, eso para tenerlo en cuenta. Y segundo, el austericidio, que muchos llamaron, ¿no? Que fue esa imposición por parte de la troika de grandes recortes a la par que se subían los impuestos. Pues bueno, yo creo que se llevaron demasiado al extremo, ¿no? Y que recayó demasiado ese recorte y esos esfuerzos en las clases más bajas, con medidas como la de subir el IVA, por ejemplo, ¿no? Es cierto que España tenía que ajustar sus finanzas nacionales y acogerse a los objetivos de déficit que luego se acogió, pero también creo que las medidas expansivas por parte del Banco Central llegaron demasiado tarde y que podían haber ahorrado mucho sufrimiento de haber llegado antes, ¿no? Creo que el Banco Central Europeo tendría que haberse puesto antes a comprar bonos de los países en problemas y no esperar a que la situación fuera tan límite. Pero claro, los países del norte no estaban tan de acuerdo en eso porque al final lo estaban haciendo... O sea, que lo haga el Banco Central Europeo significa que lo están haciendo todos los países europeos, ¿no? El arrimar el hombro. Y muchos no querían arrimar su hombro. Entonces, bueno, pues yo creo que eso fue lo que pasó. Y que creo que fueron, ya te digo, los recortes, yo me acuerdo, ¿no? Tanto los de Zapatero como de Rajoy, es que fueron directos al bolsillo de la gente con menos recursos. Además, con una comunicación política malísima también. Malísima. Me acuerdo de los tiempos de que habrá que apretarse el cinturón, mientras además todo esto se sucedía con los primigenios casos de corrupción que luego saltarían mucho más adelante, lo cual era algo lamentable. Pero bueno, tú sí que dices que por parte de, o sea, aplicar todos esos recortes que venían por parte de la troika, incluso la responsabilidad ahí de la troika que fue, digamos, muy dura, ¿no? Que tuvieron, que se pasaron un poco O sea, creo de mano que dura. sí es importante cuando un país está gastando mucho más de lo que ingresa, y que insisto que estamos gastando mucho más, entre otras cosas, por esos planes de estímulo nacionales, ¿no? Que estuvieron muy mal diseñados, pero cuando tú gastas muchísimo más de lo que ingresas y los mercados internacionales, es decir, los que te dejan dinero, están diciendo, oye,
ya no me fío de vosotros, sí lo que tienes que hacer es ajustar, pues gastar menos e intentar ingresar más. Pero tienes que hacerlo de forma que no todo o que no tanto esfuerzo recaiga sobre los más desfavorecidos de tu país, porque lo que no puede Eso sin ser duda. es que lleguemos al extremo de que hubiera colas en los comedores sociales, o que hubiera, bueno, pues toda la miseria que vimos, y luego cosas como se hicieron muy mal en la gestión, por ejemplo, de los desahucios. Fue lamentable y tuvo que haber una plataforma ciudadana que parase los desahucios, porque aquello estaba siendo, aparte, por un lado, se estaba dando dinero a los bancos, y por otro lado, se estaba desalojando a la gente que vivía en los pisos de los bancos. O sea, era una barbaridad. Sí, Luego ya se empezó a hacer esas negociaciones entre banco y deudor y tal, y empezó la cosa a mejorar. Pero al principio fue todo, vamos, estábamos en crisis para todo, menos para, o sea, había que hacer como excepciones y excepcionalidades para todo, menos para las cosas que afectaban a los ciudadanos, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, de todo esto al final fue un poco el caldo de cultivo de luego de todos los movimientos sociales que hubo, de las mareas, del 15M más adelante también. También un poco como la explicación ya desde fuera política en un contexto en el que Alemania sí que era la gran potencia económica indudable de Europa y podía presionar lo que quisiese. También ese miedo que ha tenido siempre Alemania a la deuda, ¿no? O sea, como eso les ha trabado mucho a ellos, y como al final pues también presionaban para que no hubiese ningún tipo de endeudamiento en Europa, ¿no? Totalmente. De hecho, es un caso. Es un caso que, bueno. Sí, es que, claro, ellos tienen su propia cultura, y luego, aparte, que había, yo me acuerdo de otros países, como puede ser, por ejemplo, Holanda, los Países Bajos, que estaban súper en contra de ayudar a los países mediterráneos, argumentando que, bueno, que ellos habían cumplido y que los países mediterráneos no. Entonces, bueno. Pues ahí está la cosa. Estuvo a punto de fracturarse el euro y la Unión Europea por culpa de esa crisis. Menos mal que al final ahí sí que podemos decir que salimos más fuertes. Bueno, pues hasta aquí el año de la pecera de memorias, David. ¿Qué tal lo has visto? Ha habido de todo. Hemos tenido un año muy intenso. Recuerdo especialmente junio, ¿no? Fue en junio todo lo de Irán e Israel. Recuerdo ese mes como uno de los meses donde más hemos estado aquí encerrados en el Zulo, ¿no? La verdad que sí. Pero bueno, igualmente misión cumplida, ¿no? Con la pecera este año. Yo creo que sí. Yo creo que lo hemos hecho. Volvemos en enero. Que el día, vamos a decirlo ya, porque lo tengo aquí apuntado, ya aprovechando que tengo aquí el teléfono. 12 era, ¿no? Creo que volvemos el día, efectivamente, el lunes día 12 de enero, ¿vale? Pero aún así publicaremos cositas durante la Navidad aquí en la pecera de memorias. Pero, bueno, el programa en el formato que lo conocéis vuelve el 12 de enero. ¿Damos por finalizado este año? Podemos felicitar el año a todo el mundo, ¿no? Eso Feliz año y próspero año nuevo a todos. Y que nadie se atragante con las uvas aquí en España. Y bueno, pues en el resto de países que nos ven, que nos cuenten qué hacen. Es verdad. A ver qué hace la gente para celebrar el año, porque aquí comemos 12 uvas, pero creo que eso es muy español. Bueno, pues a ver, muchísimas gracias a todos por estar un año más con nosotros y nos vemos el 12 de enero. ¡Hasta la próxima!